Entonces, la clase pasada alcanzamos a terminar a definir cómo se pueden calcular estos potenciales estándar de reducción de estas celdas voltaicas o galvánicas, ¿cierto? Y entonces hablábamos que el potencial de esa celda, que no es más que una diferencia de energía potencial que existe entre un electrodo que nosotros llamamos ánodo, eso lo definimos la vez pasada, y un electrodo que se llama cátodo. Esa diferencia de energía potencial por unidad de carga se traduce en un voltaje, ¿cierto? Vemos que el voltaje, el voltio, viene expresado como joules sobre coulombs, ¿cierto? Y que esa diferencia de energía potencial era la que me indicaba la dirección en la que ocurría esa reacción redox, en este caso una reacción redox que es espontánea. Por convención en electroquímica, ¿cierto? Nosotros sabemos, establecimos la vez pasada, que todas las semirreacciones químicas de las reacciones redox se expresan como semirreacciones de reducción. Es decir, que siempre van a tener esta misma forma. Vamos a tener aquí una sustancia química que va a ganar electrones y que se va a convertir en otra, ¿cierto? Y que el potencial asociado lo vamos a llamar el potencial estándar de reducción. Ese potencial pues no se puede calcular así de manera absoluta. No es como algunas otras variables termodinámicas como la entropía que sí se puede determinar así. El potencial no. Entonces, para poder dar valores absolutos de entalpías estándar de reducción, se utiliza como referencia esta semirreacción química, que no es más que nuestro electrodo de referencia, ¿cierto? Por convención, a esta semirreacción química se le asigna un potencial estándar a 25 grados Celsius de 0 voltios. Todas las demás semirreacciones químicas se compara el potencial que podrían tener esas semirreacciones químicas con respecto a este valor de referencia. Es por eso que la clase pasada veíamos que si construíamos una celda galvánica en donde teníamos nuestro electrodo de referencia que por convención, repito, tiene un potencial estándar de 0 voltios, y lo uníamos, por ejemplo, con una semicelda de zinc, una semicelda de cobre, lo que definimos la vez pasada, ¿cierto? Obteníamos que el potencial estándar de esta semirreacción química de reducción del ion cobre era de 0,34 voltios y que el potencial estándar de reducción del ion zinc más 2 es de menos 0,76. ¿De dónde salen estos valores de aquí? De tener en cuenta que el potencial total de la celda, este potencial que nosotros podemos medir de manera experimental, no es más que la diferencia entre los potenciales estándar de reducción del cátodo. Recuerden que aquí en el cátodo es donde ocurre la reducción química, ¿cierto? Consonante, consonante, y en el ánodo, en una celda galvánica, ocurre la oxidación, vocal y vocal, ¿cierto? De ahí es donde salen estos valores de acá. Estos valores que nosotros encontramos, les mostraba yo la vez pasada, ya tabulados aquí en diferentes tablas en la literatura, en donde para algunas reacciones comunes podemos encontrar esos potenciales de reducción. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a tratar de entender un poco más esos potenciales. Clase pasada hablamos un montón de eso. Y vamos a hacer lo siguiente. Les dejé de tarea que miraran ustedes esta celda de cobre y esta celda de zinc que conforman esta pila que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Si nosotros vamos a la literatura y vemos a lo que definimos ahorita, tuvimos en cuenta que cuando el cobre más 2 se reduce, el potencial de reducción del cobre es este, y cuando el zinc más 2 se reduce, el potencial de reducción es este. ¿Cómo sé, al construir yo una celda galvánica, una celda voltaica, cómo sé yo quién se oxida y quién se reduce en esta pareja que nosotros tenemos acá? Siempre el que tenga el potencial más positivo, eso también lo alcanzamos a hacer la clase pasada, el que tenga el potencial más positivo es el que se va a reducir. El que tenga el potencial menos positivo es el que se va a oxidar.
Entonces, si ustedes construyen una pila en donde tienen estas dos semirreacciones químicas, claramente el cobre tiene un potencial más grande. O sea que este cobre será el que se va a reducir en nuestra pila. Por ende, el que tenga el potencial menos positivo, en este caso el zinc, será el que se va a oxidar. Y entonces el potencial, ¿cómo lo puedo medir? Pues lo puedo medir así. El potencial de reducción del cátodo, o sea, el que se va a reducir, el que tiene el potencial más positivo, 0,34 voltios, le tengo que restar el potencial estándar de reducción de lo que ocurre en el ánodo, o sea, del que se va a oxidar. En este caso es el zinc. Entonces aquí voy a tener menos 0,76 voltios. Si ustedes hacen esta operación que está acá, se darán cuenta que al sumar estos potenciales, porque aquí menos por menos nos va a dar más, el total del voltaje que me va a generar la pila será de 1,10 voltios. Eso es lo que nosotros veíamos arrancando la clase pasada. Ese es el potencial que me genera una celda que tiene zinc y que tiene cobre. 1,10 voltios siempre y cuando las condiciones sean estándar. Entonces vean que aquí nosotros podemos simplemente viendo, y no hay que hacer más, simplemente viendo los potenciales, el que sea más positivo me indicará es la semirreacción de reducción y el que sea menos positivo nos indicará la semirreacción que será la oxidación, ¿vale? Entonces en este caso de ahí sale el 1,10 voltios. Eso es una manera de calcular ese potencial. La otra manera de calcular ese potencial es así. El potencial de la celda será el potencial de reducción más el potencial de oxidación. La suma de los dos procesos me da la reacción redox global, por ende, pues la suma de los dos potenciales me dará el potencial total de la celda, ¿sí? Y entonces en este caso, esto está expresado como una oxidación. Fíjense que aquí las dos semirreacciones químicas están escritas como reducciones químicas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Cuando yo tengo una semirreacción química que por convención es una reducción, yo le puedo dar la vuelta a esta semirreacción química para que me quede escrita como una oxidación. Y entonces yo puedo hacer lo siguiente. La reducción la dejo exactamente igual, vean, la dejo exactamente igual, porque el cobre más 2 es el que se va a reducir, pero como el zinc, de acuerdo a su potencial, es el que se va a oxidar, pues yo le puedo dar media vuelta a esto. Y entonces me va a quedar convertido en esto, vean, este que está como producto ahora será mi reactivo, zinc metálico, y esto que eran mis reactivos ahora están como productos. Y entonces vean que esto sí se parece a lo que ocurre químicamente. Alguien pierde electrones, alguien los gana. Y entonces a la final yo puedo sumar estas dos semirreacciones químicas como si estuvieran haciendo un balanceo, ¿cierto? Y entonces esos electrones se van a cancelar. Estos electrones se cancelan con estos electrones y entonces al sumar me va a quedar que el cobre más 2, cuando reacciona con el zinc metálico, me va a formar zinc más 2 y cobre metálico. Y el potencial total, ¿a qué sería igual? Pues el potencial de reducción seguirá siendo 0,34 voltios, ¿vale? Porque esta reacción no le hemos dado la vuelta, sigue siendo la misma. Y la de abajo, como le dimos la vuelta porque esa es la que se va a oxidar, vean que su potencial, que aquí está escrito como reducción, al escribirlo como oxidación va a cambiar de signo, ¿sí? Porque le di la vuelta a la semirreacción química. Yo no sé si ustedes vieron en analítica lo de la constante de equilibrio. Si ustedes le dan la vuelta a la semirreacción o a la reacción química, la constante de equilibrio ahora será el inverso. Aquí lo mismo, aquí va a cambiar. Algo que es negativo se va a volver ahora positivo. Y entonces simplemente sumo potencial de reducción más el potencial de oxidación, nos dará 1,10 voltios. Nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces ahí depende de lo que ustedes crean es más fácil de entender para ustedes. Pueden calcular el potencial de toda la celda galvánica como el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo,
o simplemente pueden sumar los potenciales de reducción de oxidación, pero este se obtiene ¿cómo? Dándole la vuelta a la semirreacción de oxidación. En este caso, a la que tiene el potencial de reducción más negativo de los dos o menos positivo de los dos. De ahí sale este valor de 1,10 voltios. El voltaje que me genera una pila galvánica hecha con zinc y hecha con cobre. Eso es lo que ocurrirá. Si no queda muy claro de esta manera, miremos, por ejemplo, este otro ejemplo que está aquí. Esta es otra pila que se puede construir. Imagínense que voy a construir una pila en donde voy a tener mi semicelda anódica y mi semicelda catódica, ¿vale? Voy a tener mis semiceldas. En un lado de esas semiceldas voy a tener una solución que tiene plata más 1 con un electrodo de plata metálico, y en el otro lado voy a tener una solución que tiene cobre más 2 con un electrodo que será de cobre metálico. Voy a tener aquí mi puente salino, ¿cierto?, que va a tener un electrolito fuerte, y estos electrodos van a estar unidos a través de un material conductor. Ahí tengo mi celda galvánica. Estos potenciales que están aquí, ¿de dónde salieron? Pues los busqué en las tablas, los busqué en la literatura. El potencial estándar de reducción del cobre más 2 es 0,34 voltios y el de la plata más 1 es de 0,80 voltios, ¿vale? Según lo que ustedes tienen claro hasta ahora, ¿cuál sería la especie que se oxidaría y cuál sería la especie que se reduciría según estos potenciales que yo tengo acá? Profe, si no estoy mal, ¿se reduciría la plata? Ok. Por ende, ¿quién se oxidaría? El cobre. El cobre, ¿cierto? ¿Cómo supiste que era así, Valentina? Porque pues entonces dije que la plata pues era como tal el cátodo, pues porque su potencial es mayor. Ok, muy bien. Y pues ¿Ya? el otro ¿Esa es la pues es lo razón? contrario. Perfecto. Entonces vean la imagen aquí. Esa es la ventaja de tener ese sistema en electroquímica. Si todo se escribe como reducciones por convención, pues yo puedo saber que aquel que tenga un potencial estándar de reducción más positivo será el que actuará como cátodo. O sea que en la semicelda catódica es donde ocurrirá la reducción química, ¿cierto? Y el que tenga el potencial más negativo o menos positivo, como lo quieran ver, será el que me funcionará como ánodo. En esa celda anódica ocurrirá la oxidación, ¿cierto? Y entonces el potencial de la celda simplemente lo calcularé de esta manera. O sea que en este caso, ¿cuánto nos daría el potencial de celda total? De la celda galvánica en este caso. ¿Cuál sería su valor? Sería 0,46. ¿0, qué, perdón? 46 voltios. 0,46 voltios, ¿cierto? Porque si mi cátodo es este que está acá, entonces aquí tendré 0,80 voltios, ¿cierto? Menos 0,34 voltios. O sea que el voltaje que me generaría esta pila sería de 0,46 voltios positivo, ¿cierto? Esta relación. Ese sería el voltaje generado por esa pila. Si lo calculan de esta manera, ¿vale? Mirando cuál es el más positivo. Si lo calculamos de la otra manera, digamos, por ejemplo, esta, ¿cómo aplicaríamos nosotros esa estructura aquí para esta celda galvánica que tenemos aquí? Pues se revierte, bueno, no se revierte, sino como que se cambia el orden de la ecuación del cobre. Exactamente, Esteban, muy bien, ¿cierto? Tenemos que voltear la ecuación del cobre, la tenemos que voltear. Hay que voltearla. ¿Por qué? Porque aquí como está escrita como una reducción por convención, si el cobre es el que se va a oxidar, pues tengo que escribirla como una semirreacción de oxidación. Te le doy la vuelta. Y entonces vean qué pasó. Que el cobre metálico que estaba como producto, ahora es reactivo, y el cobre más 2 y los dos electrones que son reactivos, ahora son productos.
¿Y qué pasó con el potencial? Aquí el potencial es de estándar de reducción. Como le di la vuelta y ahora es como una oxidación, pues aquí será el potencial estándar de oxidación. Porque vean que la semirreacción está escrita como una oxidación química, se están perdiendo electrones. Por ende, el potencial que era positivo, pues ahora será negativo. Y miren qué ocurrió también acá. Pues en una reacción redox, ¿cierto? En el balanceo, pues los electrones que se pierden tienen que ser iguales a los electrones que se ganan, ¿cierto? Y entonces en este caso vean que el cobre metálico al oxidarse a cobre más 2 está perdiendo 2 electrones. Pero la plata más 1 que está aquí, el ion plata más 1, gana solamente un electrón para formarme plata metálica. Entonces, para que queden balanceados los electrones, vean qué pasó. Que esta semirreacción química que está aquí la multipliqué por 2. Para que me quedaran 2 iones plata, ganan esos 2 electrones que está perdiendo el cobre y me forman 2 moles de plata metálica, ¿cierto? Vean que multipliqué todo por 2. Pero vean qué pasó con el potencial. El potencial en este caso es una propiedad que es intensiva. ¿Recuerdan qué es una propiedad intensiva? ¿Quién me recuerda qué es eso? Que es la misma en cualquier caso. Que es la misma en cualquier caso, más o menos. Tengo la estructura, veo el espectro e intento asignar señales. ¿Cómo definirían un poquito mejor esa propiedad intensiva? Tal vez como pues que independientemente de la cantidad en este caso, pues si no sé, el potencial sigue siendo el mismo. Que no depende de la cantidad de materia, ¿cierto? Porque vean que al duplicar la cantidad en moles de cada uno de los participantes en la semirreacción química, el potencial sigue siendo el mismo. Es una propiedad intensiva. Entonces vean que el potencial no cambió. Entonces simplemente, ¿qué puedo hacer? Pues puedo sumarlos. Los 2 electrones que se pierden aquí son iguales a los 2 electrones que se ganan acá. Cuando el ion plata más 1 interactúa con el cobre metálico, se me va a formar plata metálica y el ion cobre más 2. Y el potencial generado en esta reacción química redox, pues será el potencial de reducción más el potencial de oxidación. 0,80 más menos 0,34 voltios, o sea, 0,46. Es el mismo cálculo. Entonces vean que ustedes pueden determinarlo de ambas maneras. Si quieren verlas como oxidaciones, pues tendrán que cambiar la semirreacción de reducción-oxidación, cambiarle el signo al potencial y sumar los potenciales. O, como hizo María hace un rato, pues el potencial que es el más positivo de reducción, que es el más positivo, será el proceso que ocurrirá en la celda catódica, el menos positivo será lo que ocurrirá en la celda anódica y el potencial se calculará de esta manera. Vean que tenemos el mismo resultado, 0,46 voltios, porque el potencial que tenemos acá son propiedades intensivas, no dependen de la cantidad de materia, ¿vale? ¿Vamos claros hasta ahí, más o menos, señora? Sí, una preguntita. Cuando, en caso de que queramos hacerlo, o sea, por medio de redox, nos toca únicamente cambiar el que se oxida para que se reduzca, ¿cierto? Porque si no nos daría diferente. No, ahí confundiste. ¿Es el contrario? Sí, no, el que se va a oxidar, pues la semirreacción de reducción le voy a dar la vuelta para que se vea como una oxidación. Vale, listo. Me dijiste que el que se oxida se reduce, no. Sí, lo hice al contrario. Vale, listo, gracias. Ya. Bueno, listo. Profe, ¿Alguna una otra pregunta. pregunta? Señor. Yo todavía no terminé, o sea, Juan. ahí la verdad, no entendí, o sea, porque dice que el voltaje de ahí, o sea, ¿por qué cambió el cobre? O sea, de que, sí, ¿por qué cambió el cobre y ahora es negativo? Porque vean que yo le di la vuelta a la semirreacción química, ¿cierto? Le di la vuelta. Entonces, por convención, me voy a ir a la tabla, para que lo miremos en esta tabla, por ejemplo. Miremos, no sé, el níquel, este níquel más 2. Miren, por convención, ¿sí? En electroquímica las semirreacciones están como reducciones, ¿sí? O sea que aquí lo voy a escribir grande, vean. El níquel más 2, cuando gana, está en disolución acuosa,
cuando gana 2 electrones y me forma el níquel metálico, el potencial estándar, en este caso es un potencial estándar de reducción, porque la semirreacción química está escrita como una reducción. ¿Se acuerdan que la vez pasada definimos? Vean, aquí los electrones están como reactivos, se están ganando. Es una reducción. Entonces, el potencial estándar de reducción es de menos 0,25 voltios. Si yo quiero ver esta semirreacción química como una oxidación, pues, ¿qué es lo que hago? Pues le doy la vuelta. Entonces, el níquel metálico se puede oxidar al níquel más 2, cuenta de disolución acuosa, por ejemplo, y en ese proceso pierde 2 electrones. Entonces, aquí el potencial será un potencial estándar, pero ya no es de reducción, sino que será de oxidación, porque vean que aquí los electrones se están perdiendo, están como producto. Oxidación. ¿Cuál es el potencial estándar de oxidación? Pues este mismo valor que nosotros tenemos aquí, pero con signo contrario. ¿Por qué? Porque le di la vuelta a la semirreacción química. Y entonces aquí era negativo, aquí se va a volver positivo. ¿Vale? Por eso es que aquí, en el caso de la del cobre, pues nosotros definimos lo siguiente. Como la plata más 1 tiene un potencial de reducción que es más alto que el del cobre más 2, pues al hacer una celda galvánica que tengan en cada una de las semiceldas estas semirreacciones químicas, este de acá será donde va a ocurrir la reducción. ¿Por qué? Porque es el valor más alto. Por ende, el cobre será el que se va a oxidar. Recuerden que deben ocurrir los dos procesos de manera simultánea. Alguien se oxida, alguien se reduce. En este caso le tocó al cobre porque su potencial es más pequeño. Entonces, por eso el cobre, esta reacción no va a ocurrir, sino que va a ocurrir la reacción al revés, que el cobre es el que se va a oxidar a cobre más 2 y 2 electrones. Por eso le dimos la vuelta a esta semirreacción química y por eso su potencial cambió. Y entonces el potencial total de la celda será igual al potencial de reducción más el potencial de oxidación. O si lo quieren calcular de esta manera con los potenciales estándar de reducción, será de esta manera. El cátodo menos el ánodo. ¿Un poco más claro, Juan? Sí, profe, ya. John, Sí, señor yo Esteban. yo le puedo por favor pedir que hagamos uno con, digamos, algún elemento diatómico. ¿Diatómico? Pues se puede Sí, claro. es que Por ejemplo, aquí yo tengo precisamente varios ejemplos con eso. Entonces, digamos, vean que aquí no es diatómico, pero sí es un ion. ¿Cómo se llama este ion que está aquí? ¿Cómo se llama esto? cromato, ¿No? ¿Cómo se llama? Dicromato de potasio. No. ¿Y dónde está el potasio? No lo veo. Dicromato. El ion dicromato, ¿cierto? El ion dicromato. El ion dicromato es un agente oxidante. Por ejemplo, por allá en orgánica ustedes hacen la prueba del nitrocrómico, ¿cierto? El nitrocrómico para oxidar, en orgánica 1. Ustedes usan eso. Es un agente oxidante en medio ácido. Y vean, cuando el ion dicromato está en medio ácido, que aquí hay iones oxonio por aquí, y reacciona con el ion yoduro, que está por acá, se forma el ion cromo 3, se forma yodo y se forma agua. La pregunta es, esta reacción química obviamente es una reacción redox. ¿Cuál es el potencial que me generaría esta reacción redox que está aquí? Entonces uno puede venir acá, cambiarle el color a esto, azulito, y miremos, el dicromato, el cromo que está aquí en el ion dicromato es el que se está reduciendo a cromo 3. ¿Por qué sé que se reduce? Porque ¿cuál sería el número de oxidación del cromo en el ion dicromato? Más 7. No. Again. Profe, qué pena, repite la pregunta, es que no la escuché.
El número de Carlos, oxidación de cuál? el número de oxidación del cromo en el ion dicromato. Más 7. No, Debe ser más 6, ¿no? más 6. ¿Por qué más 6, Esteban? Porque es un ion y tiene la carga negativa, pues 1. O sea, menos 1. Y como el Menos oxígeno 2. tiene... ¿Qué? Que la carga es menos 2, no menos 1. Ah, ok, 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 ok. Pero Pues, sí, tú la cargas, porque ¿cierto? es un La ion, sí, es porque es un sumatoria ion. de los números de oxidación, pues me tiene que dar menos 2, ¿cierto? Entonces el cromo tiene que ser 6. Entonces vean que el cromo 6 se reduce a cromo 3. Entonces vean por acá. Tun, 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 tun. Por ejemplo, en esta tabla. Miren aquí. Aquí está esa semirreacción química. Vean. Cuando el ion dicromato, solución acuosa, se reduce para formarme el ion cromo más 3, ¿de dónde salen estos H y de dónde salen esos iones oxonio y estas moléculas de agua de por acá? Pues del balanceo, ¿cierto? De esta semirreacción química. Balanceo tanto en masa como en carga. Que esa era la tarea, ¿no? Aquí en este proceso se ganan 6 electrones. ¿Cuál es el potencial estándar de reducción para esta semirreacción química de reducción? Más 1,33 voltios. ¿Cierto? Y la otra, ¿cuál es? Vean, el ion yoduro se está oxidando a yodo. Porque recuerden que aquí el yodo, ¿cuál es el número de oxidación del yodo aquí? 0. 0. Estoy pasando de menos 1 a 0. Está aumentando el número de oxidación, se está oxidando el ion yoduro, ¿cierto? Y entonces véanlo por aquí. ¿Dónde está la pareja yodo-yoduro? Ayúdenme a mirar. ¿Dónde la ven? Tenemos que tener esta pareja redox aquí. Creo que dice más 0,53. Exactamente. Véanlo acá. Más 0,53 voltios. Pero fíjense que aquí la semirreacción química está al revés, porque vean que aquí el reactivo es yodo, que se reduce para formarme el ion yoduro. Acá está al revés. ¿Sí? Entonces, si yo lo necesito al revés, pues ¿qué hago? Pues le doy media vuelta a esto y el potencial que ahora era positivo se va a volver negativo, porque aquí estoy hablando de una semirreacción de oxidación. La voy a escribir tal cual. 6 iones yoduro acuoso se convierten en 3 de yodo sólido y en el proceso está perdiendo 6 electrones. 6 electrones aquí, 6 electrones acá. El potencial de esta semirreacción química, ¿a qué sería igual? Si el potencial de reducción es 0,53 voltios y yo le estoy dando la vuelta para que se vea como una oxidación, pues aquí voy a tener que el potencial de estándar de oxidación será igual a menos 0,53 voltios, ¿cierto? Le di la vuelta a este. Y entonces 6 electrones se van a cancelar con estos 6 electrones, esto me va a sumar ion dicromato más 14 iones oxonio más 6 iones yoduro, que me van a formar 2 iones cromo 3, 7 moléculas de agua y 3 moléculas de yodo. Ahí tengo mi reacción global, ¿cierto? La suma de las 2 semirreacciones químicas. O sea que el potencial aquí sería igual. Si sumo las 2 semirreacciones, ¿cuánto me daría el potencial? 0,80, profe. 0,80 voltios. Porque estoy sumando directamente el potencial de reducción más el potencial de oxidación. Si lo quieren hacer de esa manera, nos da 0,80. Ve aquí el potencial no le cambié el número acá, porque aunque aquí diga 2 moles, aquí diga 2 moles, aquí diga 1 mol, es una propiedad intensiva. Entonces, si yo multiplico toda mi ecuación química por 3, en este caso, para que me queden 6, 3 y 6, el potencial seguirá siendo el mismo, ¿vale? No va a cambiar. Potencial total, 0,80 voltios. Eso si ustedes lo quieren hacer de esa manera. Si lo quieren hacer directamente con los potenciales de reducción, pues ustedes van a darse cuenta de lo siguiente. Va a ser el potencial de reducción del cátodo. ¿Quién es el cátodo?
Pues aquí el cátodo sería donde vamos a tener la pareja bueno, la celda catódica va a ser donde vamos a tener la pareja ion dicromato, ion cromo 3. Esa será mi celda catódica, donde va a ocurrir la reducción química. Entonces este va a ser C. Por ende, pues este que tiene el potencial menos positivo va a ser A, la celda anódica. Entonces el potencial estándar de la celda será potencial de reducción del cátodo 1,33 voltios menos el potencial de reducción del ánodo 0,53 voltios. ¿Cuánto me da esta diferencia? $0,80 voltios, ¿cierto? 0,80 voltios sería el potencial de esa celda galvánica. Recuerden, el más positivo, como potenciales de reducción, el más positivo será nuestra celda catódica, donde ocurrirá la reducción química, el menos positivo, la anódica, donde va a ocurrir la oxidación. Esteban, ¿mejor? Claro, sí, señor, sí. ¿Y los demás? Ya más claro, profe. Ok. ¿Y los demás? Bueno, el silencio para mí ya saben que es aprobación, que todo está claro. Entonces imagínense, por ejemplo, esta de aquí. Tal cual, como está escrita esta reducción química que está por acá. Esta, tal cual. ¿Cuál sería el potencial de esta reacción? Profe, pues en este caso el zinc se reduce, sí se reduce, creería yo. Bueno, aquí, Flor, para que te quede más claro, dime cuál es el número de oxidación del zinc aquí. Este que Ay, estoy profe, señalando. sería 0, ¿no? 0. ¿Y está pasando de 0 a? 2. O sea, Ay, profesor, siempre se me cruza. No, mentira, ese se está oxidando, ¿cierto? sí, pues recuerda que siempre que aumente el número de oxidación, porque está perdiendo electrones, se está oxidando, ¿cierto? O sea que el ion aluminio que está aquí, ¿qué le está pasando? Se está reduciendo. Listo. Entonces sumemos los potenciales. El potencial de la celda será el potencial de reducción más el potencial de oxidación. Entonces ya dijimos, ¿quién se reduce? El ion aluminio. ¿Cierto? Porque está pasando de aluminio más 3 a aluminio 0. Se reduce. Entonces busquémoslo. Vean, aquí ya lo encontré. Cuando el aluminio más 3 gana 3 electrones y se reduce, el potencial estándar de reducción es de menos 1,66. Ah, pero es que aquí hay dos. Dos aluminios se reducen. Pues no importa, propiedad intensiva, ¿cierto? El potencial no cambia en este caso. Es decir, que aquí el potencial de reducción será menos 1,66 voltios. Más, voy a ponerlo aquí entre paréntesis, más el potencial de oxidación. ¿Quién se está oxidando? El zinc, que está pasando de zinc 0 a zinc más 2. Entonces, ¿dónde está el zinc? Está por acá. Vean. Zinc 0 que pasa a zinc más 2. Pero vean que aquí está al revés la reacción química, la semirreacción química, perdón. Entonces, Juan Camilo, ¿qué hacemos aquí si está al revés la semirreacción química? Vean que aquí se está oxidando, pero aquí está como una reducción.
Torres, ¿qué hacemos? ¿Ya me escucha, profe? Sí, señor. ¿Podría volver a repetir la pregunta? Por Claro, favor. ¿qué hacemos con esta semireacción química, Juan? Pues voltearla, ¿no? Pues Porque, voltearla, ¿cierto? porque alguno se tiene que reducir y otro se tiene que oxidar, ¿no? Exactamente. Y entonces en este caso, en esta semireacción química, tal cual como está planteada, tal cual, el zinc es el que se está oxidando, o sea que esta la tengo que voltear. Pero entonces, si yo la volteo, ¿qué pasa con el potencial, Juan? Cambia de signo. Muy bien, entonces aquí ya no será menos 0,76, sino que será más 0,76 voltios. Le estoy dando la vuelta, ¿cierto? Por ende, ¿cuánto me daría el potencial total de la celda? Menos 0,9. Menos 0,90 voltios. Ese sería el potencial de la celda. ¿Qué diferencia hay entre el resultado que acabamos de obtener y los ejercicios que hemos hecho? Voltaje negativo. Sí, Voltaje el negativo, voltaje. ¿cierto, Leo? Voltaje negativo. ¿Eso qué significa? Este potencial que nosotros tenemos acá está relacionado con la espontaneidad de las reacciones químicas. ¿Se acuerdan cuando hablamos así muy incipientemente del concepto de ácido, base, duro y blando de Pearson también? Que podríamos, a partir de ese concepto ácido base, identificar cuál sería el ácido duro y el ácido blando, base dura y base blanda, la direccionalidad de la reacción, pues con el potencial también lo podemos ver. Y entonces, aquí nosotros podemos hablar de estos aspectos termodinámicos asociados al proceso redox que tenemos acá. Y entonces vean, cuando nosotros hablábamos de la formación del cristal, ¿cierto? De la energía reticular, cuando se formaba el cristal, y ahí hablamos del polimorfismo y todo este tipo de cosas, hablamos de este delta de G. ¿Me recuerdan qué era el delta de G? ¿Quién se acuerda de eso? Era la energía libre de Gibbs. Muy bien, el cambio en la energía libre de Gibbs. Y que si nosotros teníamos un proceso que era espontáneo, que ocurría bajo las condiciones en las que se tenía el proceso químico o físico, porque los cambios de estado también pueden regirse con delta de G, por ejemplo. ¿Cuál debería ser el signo de este delta de G para tener un proceso que fuera espontáneo? Negativo, profe. Negativo, ¿cierto? Y entonces vean que aquí hay varias relaciones. La que vimos nosotros allá con la energía reticular era esta, que el delta de G era igual a delta de H, que era el cambio de entalpía, menos T por delta de S, que era el cambio de entropía, ¿cierto? Esa fue la que vimos nosotros allá, porque teníamos en cuenta los factores entálpicos y entrópicos en la formación del cristal, ¿cierto? Vean que ustedes también pueden ver la relación que hay del delta de G con lo que usted veía en química analítica, constante de equilibrio. El delta de G también es igual a menos RT por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Entonces, si nosotros tenemos una reacción que está desplazada hacia la derecha, ¿cierto? Hacia la formación de productos, es porque seguramente su constante de equilibrio será mayor que 1. Y si esto es mayor que 1, el logaritmo de esta vaina será positivo y por ende, pues multiplicándolo por esto nos dará un delta G negativo. Quiere decir que el proceso es espontáneo. Pero si tenemos una constante de equilibrio que es mucho menor que 1, ¿qué va a pasar con el logaritmo natural? Pues que se va a volver negativo. Y este negativo con este negativo nos va a dar positivo, o sea que los delta G serían positivos, indicándonos que el proceso no sería espontáneo. Por eso está muy favorecido los reactivos en ese equilibrio químico. Entonces, vean que los aspectos termodinámicos están asociados también a esas condiciones de equilibrio que era el foco principal de la química analítica, ¿cierto? Pero vean que aquí también lo podemos relacionar con el potencial de celda. El cambio en la energía libre de Gibbs es igual a menos N por F por E. ¿Qué es este menos N que tenemos aquí? Este N hace referencia al número de moles de electrones que se transfieren en la semireacción química. Este F es una constante que se llama la constante de Faraday y pues E es el potencial de la reacción. Entonces, para que el delta G sea negativo, ¿cómo tiene que ser este potencial? ¿Qué signo debería tener?
Positivo, profe, ¿no? Pues positivo, claro que sí, muy bien, Flor, ¿cierto? Entonces vean, para que yo tenga procesos que son espontáneos, el potencial de la reacción redox tiene que ser positivo. Entonces las celdas galvánicas o las celdas voltaicas están asociadas a procesos redox que tienen que ser espontáneos. O sea que los potenciales de esas reacciones químicas tienen que ser positivos. Entonces, en el caso del ejemplo que acabamos de hacer, nos dio un potencial negativo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que nos dé negativo, pelados? Que está Que favorecido es- termodinámicamente. Que necesita energía. Que no es espontánea, profe. Que la reacción, Juan, muy bien, no es espontánea. Cuando ustedes hacen esto, esto no va a ocurrir. No ocurre esto. ¿Por qué? Porque el potencial redox asociado a esta reacción química es negativo. O sea que esa reacción no ocurrirá bajo esas condiciones. No ocurre. Lo que va a ocurrir es lo siguiente, que si ustedes tienen acá zinc más 2 más aluminio metálico, ponen en contacto, el zinc se va a reducir y el aluminio se va a oxidar. Esto es lo que va a ocurrir la reacción, pero al revés. De derecha a izquierda sí ocurre, de izquierda a derecha no ocurre. Y claramente se pueden ver con los potenciales. Vean, aquí está el del zinc y aquí está el del aluminio. Entonces, si yo construyo una celda galvánica donde tenga estas dos semiceldas anoicas y catódicas, la que me va a servir como una celda catódica es la reacción del zinc. El zinc es el que se va a reducir, el zinc más 2 se reduce a zinc metálico y el aluminio metálico es el que se va a oxidar a aluminio más 3. O sea que esta reacción, como lo acaba de decir muy bien Juan, no es espontánea. La que es espontánea sería la reacción de derecha a izquierda, donde el potencial sería positivo. Entonces, por ejemplo, ¿esta reacción es espontánea? ¿Esta, la de arriba? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Claro, Sí. porque el potencial es positivo. Por eso es que el ion dicromato en medio ácido es muy buen agente oxidante. Vea que está favorecido termodinámicamente que esto pueda oxidar al ion yoduro. Pero si ustedes hacen una mezcla de estos dos, seguramente no va a ocurrir nada, porque el potencial ahí sería negativo, ¿cierto? Entonces no ocurre nada. Entonces, por ejemplo, miren aquí el permanganato. La prueba Bayer que ustedes hacen en química orgánica también, ¿cierto? ¿Para qué hacen la prueba Bayer, por ejemplo? Para identificar insaturaciones como tal en los compuestos, la presencia de doble o triple enlace. Ok, bueno, listo. ¿Y para qué más? Profe, no sé si estoy mal, pero es para saber quién se reduce o quién se oxida. O bueno, en eso se basa, creo que sí, o sea, la prueba ayer. Bueno, hay un proceso redox involucrado, ¿cierto? Y uno le agrega permanganato, pero para ver si la otra sustancia química tiene grupos funcionales que sean oxidables, ¿cierto? Que se puedan oxidar. Díganme uno que se pueda oxidar con la prueba Bayer. Digamos un ciclohexeno. ¿Y a qué se oxidaría ese? ¿A un hexano? Ah, no. Mm, No. No, qué pena. mm, ¿No sería un ácido carboxílico? ah, no. Un alcohol primario que se oxida aldehído. Bueno, listo, un alcohol primario que se oxide, ¿cierto? Pero ¿será que con permanganato paramos en un aldehído? ¿Solamente se oxidaría hasta el aldehído? Realmente no sé. No sé si se puede oxidar más allá del aldehído. O, Entonces, si no estoy mal, o sea, en ese caso sería un alcohol. Sí, un alcohol. ¿Y qué le pasaría a ese alcohol, Laura?
Pues, o sea, como tal habría pues presencia como de dos grupos OH, o sea, sería como tal como un diol y pues ya habría como tal, Pero en el ciclohexeno. sí, en el caso del cicloceno, ajá. Ok, no, es que como Esteban está hablando de otra cosa. ¿Y si fuera un alcohol, se oxidaría solamente hasta el dedo o seguiría derecho? Por ejemplo, si es un alcohol primario, ¿se oxidaría, por ejemplo, a una acetona? No, No creo que creo eso es que más se como un podría. alcohol secundario, ¿sí? Sería Bueno, como vea, alguien que sí aprendió. un puesto. ¿Y entonces a qué se oxidaría? Rápido, rápido, que no tengo todo el tiempo. Después de lo al debido, Sí, lo que estoy preguntando hace media hora. no, ni idea. No sé si me acuerdo. No, qué tristeza estos pelados. No les da ni pena, ¿no? Pues ahí ya no sería como tal el ácido carboxílico. Exactamente. Gracias, Laura. A eso va. Muy bien, Laura. Ya por fin, uno. Uno que se salva. Nosotros va a tocar que repitan. Tanto inorgánica como orgánica, todo hay que repetir. Listo. Entonces, una reacción aquí. Vean, ¿por qué es un buen agente oxidante el ion permanganato? Vean el potencial de reducción del ion permanganato. 1,51 voltios. Miren que mientras más positivo es este potencial de reducción, aumenta la fuerza oxidante de esa especie. Si aumenta la fuerza oxidante, quiere decir que se reduce con mayor facilidad, ¿cierto? Y mientras más negativo es el potencial, recuerden que eso lo dijimos la clase pasada, vean, aumenta la fuerza reductora de esa especie química, por ende esa especie química se oxida con mayor facilidad, ¿cierto? En eso habíamos quedado nosotros la otra vez. Entonces vean, esto sería una reacción espontánea, esta de aquí también sería una reacción espontánea, vean, que los potenciales son positivos, entonces yo puedo crear pilas con estas parejas redox, ¿sí? Podría hacerlo. Que ya tengan algunos impedimentos experimentales de pronto ahí, pero se podría en la teoría, porque todas tienen un potencial positivo de reacción, ¿cierto? 1,10 voltios, reacción redox espontánea. ¿Vale? Si no son positivos y dan negativos, quiere decir que es un proceso redox no espontáneos. Por ejemplo, esta que ya las había puesto hace rato. Hace muchísimo tiempo. Sí, son equivalentes. Este de aquí. ¿Cuál sería el potencial redox para esta reacción química que está aquí? Si son equivalentes, ¿quién es su vecino realmente? Sí, pero si ahí no hay protones. ¿Cómo sería el signo? Más bien, más que el valor, el signo de este potencial, de esta reacción redox que está aquí. Que vean que aquí el oxígeno pasa de -2 a 0 Negativo, y aquí el hidrógeno. ¿Por qué, Leo? Todos son equivalentes. porque no estaría favorecida. Al hacer lo que dimos ahorita nos daría positivo. No, porque si son ¿Pero por qué? equivalentes, ellos mismos no pueden ser vecinos. Él no puede ser vecino de él. Él va a contar como el sol. No tiene vecinos, porque tienes al nitrógeno y el Pues, nitrógeno, no sé si al ser esté bien lo que va a decir, pero creo que es pues pues no hace que la parte reacción tiende de más a ese hacer lo contrario, ¿no? O sea, como pasar de los, se corta sí, la los señal. átomos o los iones que están ahí a formar el Entonces, átomo. eso, Más como al son todos contrario. equivalentes, es un Bueno, solo listo, bueno, se equivalente las doy a como válido, sí. un Yo esperaría que el potencial de esta reacción fuera negativo. Por eso es que hablábamos también de la estabilidad del agua, ¿cierto? La molécula de agua es bastante estable. Entonces el agua solita no se va a descomponer en hidrógeno y oxígeno. Solita no, ¿cierto? Entonces significa que esta reacción redox tiene un potencial negativo. O sea que si yo quisiera descomponer al agua en hidrógeno y oxígeno, ¿qué tendría que hacerle al agua? ¿Un proceso de qué?
tiene un vecino. La Ya que eso regla ustedes ya lo vieron también. es un doblete, muy bien. Hay que tener eso clarito para mañana, Juan Pablo. Profe, ¿no? Para el ¿Un qué, proceso de la perdona, Flor? multiplicidad. Un proceso de evaporación, o sea, calentar el agua para que quede en estado gaseoso. No, Electrólisis. exactamente, Joan, ¿cierto? De eso. No puedes hacer evaporación porque pues el proceso de cambio está es un proceso físico, ¿cierto? Entonces aquí tú tienes que romper porque hay un cambio en la composición. El agua se convierte ahora en hidrógeno y en oxígeno. Una electrólisis. Y una electrólisis, entonces aquí no sería una celda galvánica, sino que serían celdas electrolíticas. Son de otro tipo. Celda electrolítica son procesos que se podrían llevar a cabo, ¿cierto? Si uno le administra, abro comillas aquí, energía a la reacción química para que ocurra. Es un proceso que no sea espontáneo, yo le podría dar energía para tratar de volverlo espontáneo. Entonces, por ejemplo, al agua yo puedo aplicarle un voltaje, ya miraremos cuál sería esa medida del voltaje, necesario para que el agua se pueda descomponer. Entonces ahí hablaremos de una celda electrolítica. Por ahora hemos hablado solamente de celdas galvánicas. Son aquellas celdas que generan un potencial, que son reacciones redox espontáneas, ¿vale? Asociado con esto del permanganato y esto de la prueba Bayer y ese tipo de cosas y el nitrocrómico que también ustedes han utilizado, pues uno de los factores que puede afectar este potencial que nosotros obtenemos aquí puede ser la concentración de todas las especies que participan en esa reacción química. Porque fíjense que todos estos potenciales, así como lo describimos la clase pasada que llevan aquí, este arito, esta bolita aquí al lado de la letra, quiere decir que hablamos de condiciones estándar. Entonces, en este caso, aquí hablamos que la temperatura, los potenciales de reducción, están expresados a 25 grados Celsius, en este caso. Termodinámica les dirían que serían condiciones normales, pero aquí en electroquímica les llaman condiciones estándar a esto, 25 grados Celsius. Y la presión, si hay gases involucrados en esa reacción química, ¿se acuerdan? Que la presión de esos gases tiene que ser de 100 kilopascales. Y si hablamos de sustancias que están disueltas, forman una solución, pues la concentración de esas especies era 1 molar. Estas son las condiciones que tenemos nosotros para definir esta condición estándar, que se mantengan estas condiciones. Pero si, por ejemplo, no tenemos soluciones 1 molar, sino de otra concentración menor, 0,1 molar o 0,01 molar o 0,5 molar, o la presión, si hay un gas involucrado, por ejemplo, en el electrodo de referencia del hidrógeno, que no fuera una presión parcial de 100 kilopascales, sino otra presión, pues ya no podemos hablar de condiciones estándar. Y entonces ahí habrá una variación en el potencial que nosotros podemos obtener si variamos las condiciones en las que se encuentra la reacción química. Esa variación del potencial con la concentración viene definida así, para que ustedes la conozcan por lo menos, por una ecuación que se llama la ecuación de Nernst. Esta ecuación de Nernst le permite a uno calcular el potencial de una reacción química que ocurre a condiciones que no son las estándar, o sea que no se cumplen estas condiciones que están acá. Y entonces en ese caso, el potencial de una reacción química va a ser igual a ¿qué? Al potencial estándar de esa misma reacción química menos la relación que hay entre la constante de los gases, que está por acá, la temperatura en escala absoluta, el número de moles transferidos durante la semirreacción química o reacción química y la constante de Faraday. Y además depende del logaritmo de esto que ustedes llamaban por allá en química el cociente de reacción. ¿Se acuerdan que ustedes por allá calculaban, hablaban de las constantes de equilibrio, pero también calculaban valores Q? Que dependiendo del valor de Q, si era mayor o menor que la constante de equilibrio, ustedes podían saber si la reacción estaba desplazada hacia la derecha o hacia la izquierda. Precisamente ese cociente de reacción es el que va acá. Esa relación es la que va acá. Y entonces aquí, como este Q depende de las concentraciones,
pues aquí es donde la concentración me afectará el potencial que yo pueda tener de la reacción química. Que si ya no es 1 molar, sino 0,1 molar, pues ¿qué tanto influye ese 0,1 molar en el potencial total de la celda al final? Esta ecuación de Nernst me permite ver esos cambios. Vean que también depende de la temperatura. Entonces, si cambia la temperatura, pues también esa temperatura influirá en el valor del potencial de la celda que yo voy a tener acá. ¿Vale? Entonces, vean que aquí hay una condiciones estándar, cuando se cumplen estas condiciones, y este potencial que esas condiciones que no son las estándar, y que se puede estimar utilizando esta ecuación. Entonces, imagínense, por ejemplo, esta ecuación, la del permanganato, precisamente. Por eso estaba hablando tanto del permanganato ahorita. Este permanganato es conocido por ser un buen agente oxidante, es un buen agente oxidante. Él se reduce, cuando las condiciones son ácidas, a manganeso más 2. El potencial estándar de esta reducción química que nosotros tenemos aquí es de 1,51 voltios. Ese es el potencial de la celda, 1,51. Esto ocurre cuando la concentración del permanganato es 1 molar. ¿Por qué? Porque vean que esta especie está disuelta en agua y a condiciones estándar todas las especies que estén en solución deben estar 1 molar. La concentración de los iones hidrógeno también debería ser 1 molar. La concentración del manganeso más 2 también tiene que ser 1 molar. Y la temperatura, pues obviamente tiene que ser 25 grados Celsius o 298,15 Kelvin. Esa es la temperatura que aquí vamos a considerar estándar para este potencial, ¿no? Esas serían esas condiciones. ¿Qué pasaría si yo cambio el pH al que ocurre esta semirreacción química? Por ejemplo, si ustedes ven esta semirreacción, ¿cuál sería el pH en el que se encuentra esta semirreacción química? ¿A qué pH tendremos un potencial de celda, de semicelda, en este caso de 1,51 voltios? ¿A qué pH estará esta semirreacción? Usen su imaginación. Yo creo que ese Peppa Pig les tiene atrofiado el cerebro. Escuchar Maluma y J Balvin y Bad Bunny, eso no los deja pensar. Va a 7, supongo yo. 7, dice Esteban. Profe, pues tú dijiste ahorita que debía ser ácido por el ion, ¿no? Sí, ¿y qué pH escogerías tú? No sé, profe, no sé si sacarlo en concentraciones, pero no estoy segura. Más fácil, más fácil. Vean que ahí en la diapositiva está clarito. ¿Cuál debería ser el pH para esta semirreacción química para que tenga este potencial? Es que yo ya les di la clave ahorita, se las acabo de dar. Para que sean condiciones, voy a repetirlo. Dijimos aquí nosotros, vean. Todas las sustancias disueltas, todo lo que esté en disolución tendrá una concentración 1 molar, 1 molar. Y si tengo gases, pues la presión es de 1 atmósfera. En el caso del electrodo de referencia, este electrodo de referencia tendrá un potencial de 0 voltios cuando la presión que ejerza este gas sea este valor y cuando la concentración de los iones hidrógenos sea 1 molar. Si yo cambio la concentración de H's, ya no voy a tener un potencial estándar de 0, sino que va a ser diferente, porque ya no son condiciones estándar. Entonces, volvamos a esto. Y las concentraciones de todas las especies disueltas en agua es 1 molar, ¿a qué pH ocurre esta semirreacción química para que tenga este potencial estándar de celda? ¿Tú sería 0? Pues 0. ¿Por qué 0, Leo? Por el menologaritmo del 1 molar. O sea, la Pues, concentración. pues claro, ¿cierto?
Entonces el pH al que ocurriría esta reacción química sería menos logaritmo de la concentración de iones oxonio o hidronio, si lo quieren llamar así todavía, o los protones, ¿cierto? Que sería 1 molar. ¿Y cuánto es el menos logaritmo de 1? 0, profe. 0. O sea que vean una cosa, todas estas semirreacciones químicas que están aquí, que dependen del pH, ¿por qué sé que dependen del pH? Porque vean que aquí en la semirreacción química hay iones oxonio involucrados. Para que sean condiciones estándar significa que el pH de esta semirreacción química o la que ocurre esta semirreacción química tiene que ser un pH de 0. 1,51 voltios. Miren, por ejemplo, la tabla, la otra que hay por acá. Vean que esta también depende del pH, porque vean que aquí hay H más. O sea que para que dé un potencial de 1,70, esta semirreacción química tiene que ocurrir a un pH de 0. Este de aquí también depende del pH, concentración de iones oxonio aquí. O sea que para que el peróxido de hidrógeno tenga este potencial de reducción, el pH tiene que ser también igual a 0. Y este también. A ver si hay uno con OHs por aquí. Ah, bueno, aquí no hay ninguno con OH. Ah, mentira, sí, aquí este. ¿Cuál debería ser el pH al que debe ocurrir esta semirreacción química para que tenga este potencial de reducción? Ah, vean, aquí hay otra. También. Con OHs. No sería 0 también, profe. ¿Sería 0? ¿Están de acuerdo con Flor? Pues yo sí, No, yo sería creo que si es 14. OH es 14, ¿no? Muy bien, Diego, y bien, Esteban. 14, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando de iones hidróxido. Si son condiciones estándar, ¿cuál debería ser la concentración de los OHs? 1 molar. O sea que el menos logaritmo de la concentración de iones OH, recuerden que esto es una aproximación, deberían ser actividades, pero bueno, concentraciones molares. Menos logaritmo de OH de 1, entonces aquí nos da 0. Pero esto es el pOH. O sea que el pH debería ser ¿de cuánto? De 14. Entonces vean que en el caso de esta semirreacción química que tenemos aquí, que es la del permanganato, este potencial ocurrirá cuando el pH sea de 0. ¿Por qué? Porque aquí la concentración de iones hidrógenos sería 1 molar. Y entonces en este caso podríamos aplicar, vean, la ecuación de Nernst nos diría que el potencial de la celda es igual al potencial estándar menos RT. R es una constante, T es la temperatura, entonces imagínense que es 25 grados Celsius, o sea que esto es 298,15 Kelvin, ¿cierto? Sobre N, ¿qué es N? El número de moles de electrones que se transfieren durante el proceso. ¿Cuántos electrones se transfieren aquí? 5, entonces aquí N será igual a 5, por F, que es una constante. Y esa constante de Faraday tiene un valor de 9,65 por 10 a la 4 coulombs sobre mol. Ese es el valor de esa constante. Las voy a dejar aquí expresadas con las letras, sencillamente, R y F. Por el logaritmo natural del cociente de reacción química. ¿Cuál sería el cociente de reacción acá para esta semirreacción química? ¿Cómo lo plantearían? Recuerden que esa Q se puede expresar matemáticamente como la constante. Entonces hagan de cuenta que es la expresión de la constante. ¿Cómo sería la expresión de la constante de equilibrio? Pues ahí sería la concentración de los productos. Listo, pero entonces ayúdame, sé un poquito más específica, de Bueno, una vez. entonces ahí sería la concentración de los productos, que en este caso sería el manganeso más 2, si no estoy mal. Muy bien, sí. Que pues como habíamos dicho sería 1 molar. Ok, 1 molar, sí, perfecto. Entonces aquí le voy a poner 1 molar, ¿listo? Y abajo sería la concentración de los reactantes.
negativos. Sí, Entonces, pues ahí sería 1 molar que corresponde al el elemento 4. ese se llama el ion permanganato. Es el ion permanganato. Es que ese es famoso, usted tiene que aprendérselo sí o sí. Ion permanganato elevado a la ¿qué? Pues ahí sería, no, pues a la 1. A la 1, y entonces el manganeso más 2 también elevado a la 1, ¿cierto? Que hay que elevar a los coeficientes respectivos. Pero en este caso, como son condiciones estándar, pues la concentración de permanganato es 1 molar. ¿Y qué más nos faltaría, Laura? Ahí faltaría el ion oxonio. Sí, muy bien. Entonces, pues ahí habría que como tal hallar pues sería el ion oxonio elevado, pues ahí como tenemos el 8, entonces elevado a la 8. Muy bien, elevado a la 8. Y si son condiciones estándar, esta concentración es 1 molar, ¿cierto? Entonces este no entraría en la expresión de ese cociente de reacción, el agua tampoco entraría, ¿cierto? Entonces fíjense qué ocurre. Si todas las concentraciones son 1 molar, ¿cuánto nos daría esta relación, esta división que está aquí? 1, profe. 1. ¿Y el logaritmo natural de 1? 0. 0. O sea que el potencial es igual ¿a qué? Al potencial estándar, ¿sí? Porque todas las condiciones son estándar. Obviamente no tuve en cuenta esto porque pues multiplicado por 0, pues da 0, ¿cierto? Entonces este factor no influiría ahí. Entonces vean que cuando todas las concentraciones son 1 molar, por eso el potencial es igual al potencial estándar. No se deben olvidar de eso. Estas son condiciones estándar para el proceso redox. Pero entonces ahora imagínense que el pH no es de 0, sino que esta reacción química ocurre a un pH de 3, por ejemplo, o de 5. Pongamos de 3 mejor. pH de 3. Si el pH es 3 y es lo único que cambia, imagínense que eso es lo único que vamos a cambiar en esta semireacción química, que el pH ya no es hipotéticamente de 0, sino de 3. ¿Qué cambiaría en esta ecuación que nosotros tenemos aquí? Pues ahí sería la concentración de iones oxonio, ¿no? Pues la concentración de estos iones oxonio y ergonio, como lo quieran llamar, ¿cierto? Y entonces imagínense, a un pH de 3, el potencial sería igual al potencial estándar. ¿Cuál es el potencial estándar? 1,51 voltios. Menos R, que es la constante de los gases. Y entonces aquí nosotros tenemos que F, por ejemplo, está expresado en coulombs, pero vean que la constante de los gases también las podemos expresar en términos de coulombs para que se puedan cancelar. Dependiendo las unidades que yo requiera, pues aquí el valor puede cambiar. Entonces se deben saber el de 0,08206 atmósfera litros sobre mol Kelvin, pero vean que esta es otra manera de expresar R, pero con otras unidades, con voltios y coulombs. Entonces aquí sería 8,31, ¿cierto? Voltios coulombs sobre mol Kelvin. Ese sería el valor de R. Una constante. Por la temperatura. Como R está expresada en Kelvin, aquí se debe utilizar la temperatura en la escala absoluta. Entonces aquí, si son 25 grados Celsius, son 298,15 Kelvin. Sobre N, que es el número de moles transferidos. Pues aquí en este caso no cambia, seguirá siendo 5, por F, que es la constante de Faraday. 9,65 por 10 a la 4 coulombs sobre mol. Esto sería aquí, desarrollándolo un poquito. Por el logaritmo natural ¿de qué? De la concentración de manganeso más 2. Si lo único, digamos, que queremos ver es el efecto del cambio en el pH, pues podríamos asumir que el manganeso más 2 solamente para el ejercicio numérico sigue siendo 1 molar. ¿Sí? Concentración de manganeso más 2 sigue siendo 1 molar. La concentración de permanganato sigue siendo 1 molar. ¿Qué va a cambiar si el pH es 3? Como ustedes me dijeron muy bien, pues va a cambiar la concentración
de iones oxonio que yo tengo acá. O sea que la concentración de este ion, ¿cuánto sería en este caso? 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3. Muy bien, Leo, ¿cierto? Recuerden que esto sería 10 elevado a la menos pH. La manera en que se puede calcular 10 elevado a la menos pH, o sea, 10 elevado a la menos 3. Esta sería la concentración, entonces lo voy a poner aquí. 1 por 10 a la menos 3 elevado a la 8. Eso es lo que nos indica aquí la semirreacción química. Entonces vean que aquí va a cambiar, porque ya no es 1, sino este valor. Entonces el valor del potencial, pues cambiará. Entonces en este caso el potencial, ¿a qué sería igual? Hagámoslo por partes para que no me pierdan ahí en la calculadora. ¿Cuánto nos daría el logaritmo natural de esto? Si me hacen ahí el favor. $6,91. 6,91, ¿ya aplicado el logaritmo natural? Sí, profe. Listo. Ah, pero profe, me faltó elevar era la 8, el 1 por 10 No, a la sí, menos eso es importante. Profe, a mí me da 55,26. ¿Todo eso? Sí, profe. 55,26. Bueno, está como raro, pero bueno. Voy a anotarlo aquí. Sí, igual, profe. 55,26. Con el logaritmo y ya y todo. Sí. Listo. Y esto de aquí, ¿cuánto les daría ahí matemáticamente este factor? Profe, es por 10 a la 4 en el denominador. Sí, señorita, por 10 a la 4. Profe, Aquí me es 10 a la 4. da 5,13 por 10 a la menos 3. 5,13 por 10 a la menos 3. Y vean la magia de las unidades bien usadas, ¿cierto? Yo hice caso a la ecuación. O sea, no es que yo sea inteligente. Yo hice caso a lo que me decía la ecuación. Kelvin con Kelvin se cancela, moles con moles se cancela, coulombs con coulombs se cancela y todo me queda expresado en ¿qué? En voltios. ¿Sí? El logaritmo natural, aquí las concentraciones y los cocientes y las constantes se asumen que son adimensionales. O sea que el logaritmo natural de eso no tiene unidades. Y entonces vean, estoy sumando, o en este caso restando, manzanas con manzanas, voltios y voltios. Eso es lo que yo necesito. O sea que la final, ¿cuánto me daría el voltaje? Si yo hago esta multiplicación de acá y se lo resto a 1,51 voltios. Profe, me da menos 281,97. 1,21 voltios. Sí, está como raro. Hazte otra vez esta multiplicación y réstaselo a eso. Entonces a Esteban Vale. le da 1,21 voltios. ¿De acuerdo con Esteban? Sí, profe, pues me da 1,22. 1,22, redondeándolo, listo, 1,22. Sí, profe, igual ya verifiqué. Ah, ok, listo. Sí, que se da muy raro. Entonces vean una cosa, o sea, numéricamente esto no tiene ciencia, ¿cierto? Uno reemplaza acá, vean que la ecuación de Nernst es bastante clarita. Lo que hice fue reemplazar simplemente los valores y concentraciones. Para el ejercicio solamente cambié la concentración de los H más. Entonces vean que solamente cambiando el pH al que ocurre la reacción química, el potencial cambió. Vean que ya no es 1,51, sino 1,21. Disminuyó. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa que haya disminuido el potencial? ¿Qué efecto hay en que disminuye el potencial en la fuerza oxidante del permanganato? No le entiendo la pregunta. De nuevo la pregunta. El potencial ahora es menos. ¿En qué influye ahora ese valor en la fuerza oxidante que tiene el permanganato? Es menor. Pues es menor, ¿cierto? Es menor.
Entonces miren que mientras más positivo es el potencial, mayor fuerza oxidante tiene la sustancia, mayor fuerza oxidante. Y aquí el potencial disminuyó. Entonces significa que el permanganato es mejor agente oxidante en un medio en donde el pH es 0 que en un medio donde el pH es 3. Y por ejemplo, si lo hacemos con la diapositiva, que en la diapositiva yo puse fue pH 4, aquí nos dio 1,21 a pH 3. A pH 4 nos da 1,13. O sea, vean, yo aumento el pH y el potencial cada vez es menor. O sea que el permanganato es peor oxidante. Entonces yo prefiero utilizar el permanganato en un medio que sea muy ácido a un medio que sea neutro, a un medio que sea básico, porque allí su fuerza oxidante no va a ser tanta como en medio ácido. Entonces, si ustedes hicieron la prueba del nitrocrómico, pues en el nitrocrómico ocurre lo mismo, porque ahí ustedes tienen dicromato, y el dicromato también es un agente oxidante, y su potencial también depende del pH. Vean que el dicromato que estaba aquí, el que teníamos acá, vean que depende del pH. O sea que, si yo hago esto a un pH neutro, a un pH básico, el dicromato no será tan buen oxidante como a pH ácido. ¿Sí? Entonces, por eso es que en el nitrocrómico se le debe agregar ácido nítrico concentrado. Asegurarse de que el pH es supremamente ácido para que el dicromato sea mejor oxidante. Y en las permanganometrías, si la vieron de pronto en química analítica, si vieron con Jaime que tiene videos de eso, en permanganometría se utiliza como titulante el permanganato, pero se utiliza en medio de ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque en ácido sulfúrico el permanganato es mejor agente oxidante. Y además en medio ácido se reduce el permanganato a manganeso más 2, que es incoloro casi. No tiene color. Y el permanganato tiene un color bien morado, o sea, pero intenso. Entonces también nos funciona como indicador de la titulación. La permanganometría se basa en eso, en una oxidación con permanganato en un medio que es muy, muy, muy ácido. ¿Por qué? Porque el permanganato es mejor agente oxidante a pHs muy ácidos que a pH neutros o básicos, ¿sí? Entonces vean que muchas de estas semireacciones dependen del pH. Pero, por ejemplo, miremos la que vimos nosotros arrancando la clase pasada, la del cobre y la del zinc. Cobre y zinc. ¿Será que el potencial de esa semireacción química dependerá del pH? Cobre con zinc. Me voy a devolver aquí. Esta. ¿Será que esta de aquí dependerá del pH? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Voy a poner acá para que se vea. Esta. Profe, pues yo diría que no, porque como tal no hay presencia ahí de iones hidronio. Muy bien, Laura. Esa es la conclusión. Ese es el análisis que hay que hacer. Vean que esta semireacción química no hay presencia ni de iones oxonio o hidronio, ni de iones hidróxido. O sea que es una semireacción, o en este caso una reacción redox global, ¿cierto? Bueno, está aquí las semireacciones o la reacción redox no dependen del pH. No dependen. Pero esta depende del pH, por ejemplo. Tampoco, profe. Pues tampoco depende del pH. ¿Esta depende del pH? Pues claro que sí, lo acabamos de ver, porque vean que en la semireacción química sí hay presencia de iones oxonio durante la semireacción o la reacción. En este caso solamente estábamos viendo la reducción del ion permanganato. Y vean que cambió el potencial. Entonces, ¿qué prefiero hacer? Entonces, la permanganometría. Quiero determinar hierro, no sé, en una tableta de sulfato ferroso. Y voy a utilizar permanganato, una permanganometría, lo que vieron en analítica. La permanganometría se hace en medio muy, 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 muy ácido. El permanganato es mejor oxidante bajo esas condiciones que a pH neutro o a pH básico.
Y además es autoindicador, porque el manganeso más 2 que se produce, como les decía, es incoloro. En cambio, pues a pH neutro y básico se puede formar dióxido de manganeso, que es café. Entonces, si ustedes hacen una permanganometría y les da café, significa que el medio no está suficientemente ácido para hacer la reacción. Y por ende, pues la estequiometría cambia. ¿Sí? No es lo mismo permanganato que se reduzca a manganeso 4 como dióxido de manganeso que manganeso más 2. Entonces pueden cuantificar mal, por ejemplo, la cantidad de hierro en una tableta. Eso hablando de términos analíticos, ¿no? Entonces vean que hay cambio en el potencial si yo cambio las condiciones estándar, las concentraciones o la temperatura. Me afectan directamente el potencial, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo, silencio quiere decir todo bien. Excelente. Sí, profe, pues ahí vamos. Ahí vamos. Listo, bien. Esto no es tan difícil. Ponerle lógica. Por ejemplo, ustedes ayúdenme. Esta pregunta la puse en un parcial hace como 2 años. Dice, prediga si una solución 1 molar de ácido nítrico bajo condiciones estándar puede disolver el oro metálico para formar ion oro 3 en disolución. Lo que le están preguntando aquí, imagínense que tienen un anillo de oro de 24 quilates, supongan. Y entonces a ese anillo le agregan ácido nítrico que tiene esa concentración, 1 molar. La pregunta es, ¿el anillo se disuelve? ¿Sí o no? Bueno, aquí estoy hablando en términos de disolución, pero bueno, ahí va a ocurrir reacción química. ¿Ocurrirá reacción química? ¿Sí o no? Profe, pues no sé, yo diría, pues según lo que tú has dicho, como tal el oro no se oxida, ¿no? Pero digamos que esa sería tu respuesta en el parcial. No, pues solamente habría que explicarlo mejor. Entonces inténtalo. ¿Cómo explicarías? Y miren que para eso les di las 2 semireacciones químicas, les di estas. Ahí te diría, bueno, fundamenta tu respuesta. Bueno, ¿y los demás qué opinan? Los que nunca hablan. Profe. Les va a tocar hablar cuando ya sea presencial, el otro semestre. El otro semestre nos vemos. Pues, Profe. cuénteme. Entonces sería, pues al hacer el cálculo del potencial, si ambos ahí están actuando como reducción, podemos hacer la ecuación, la primera que entendimos, ¿cierto? Entonces el ánodo ahí no actúa, no sería el con menor voltaje. Ok, sí, señor. Entonces fue a la vez que me perdí, ya. Con menor voltaje, ¿sí o no? Entonces si se lo restamos nos da un voltaje positivo. Y al hacer la relación con la energía de Gibbs nos daría negativo. Entonces creo que sí se oxidaría. Sería espontáneo, ¿no? Bueno, entonces aquí Leo dice que sí. Y Laura dijo que no. Leo dio ahí una explicación, Laura todavía no. Bueno, ¿a quién apoyamos? ¿Quién les cae mejor, Leandro o Laura? ¿O ninguno? ¿O alguno tiene alguna otra manera de responder esa pregunta? No, profe, no creo porque debe ser por la cantidad de protones que se oxidan según la reacción.
Pero los protones no se están oxidando. ¿Qué? Los protones no, sino los electrones. ¿Qué pena, los electrones que tienen ahí? Tampoco. Peor. No, me voy por no y ya. Que no estoy muy Por no, seguro. ¿no? Pero pues es que eso no vale en el parcial. Porque pues uno tiene 50% de probabilidades. Que sea sí o que sea no. Pues eso no vale como respuesta. Que le puede uno al pinochazo y le pega. Profe, Señor, cuénteme. es que toca sacar al menos el logaritmo a ese voltaje que me da de resultado, ¿cierto? Bueno, perdón, el logaritmo natural. Sí, aquí. Ah, entonces no, entonces es no. O sea, por donde iba, pero me faltó hacer ese logaritmo natural porque haciéndole eso al resultado me da un valor negativo. No, pero ustedes se complican mucho la vida. ¿Para qué está haciendo el logaritmo? Pues, profe, ¿Para qué? eso está en la ecuación. Pero vea que la concentración del ácido nítrico, ¿cuánto es? Ese logaritmo igual daría 0, ¿no? Pues claro, ¿cierto? Entonces, ¿para qué hacen eso? Vean, así son en los parciales, todos complicados. Profe, Pues ¿no que se sería por rajan. el potencial de electrones? Que uno es mayor que el otro. Por ejemplo, en el ion nitonio es de 0,96, el cual es menor al Sí. del otro, que es 1,5. Sí. ¿Y qué haría yo con eso? Pues que es la diferencia, pues yo me iría por 2, por el oro. Porque como uno es mayor que el otro, entonces tendría que tener mayor potencial mayor potencial para poderlo disolver. Pero pues no estoy muy seguro, la verdad. O sea que la respuesta es no. No, o sea, yo aún me sigo manteniendo con el no. Ok. Pero entonces miren lo siguiente, que puede analizar de varias maneras, ¿cierto? Nos dice, si yo tengo oro, ¿será que se puede disolver, bueno, con ácido nítrico? O sea, ¿va a reaccionar con el ácido nítrico ese oro? Entonces miren los potenciales. Si hablamos de oro metálico, es que estamos hablando del AU, ¿cierto? Entonces, el AU se podrá convertir en AU3 más y perderá 3 electrones. La pregunta, ¿cuál es el potencial asociado a esta semirreacción química? Pues aquí por convención, como lo hemos dicho, todas están escritas como reducciones, pero aquí estamos preguntando sobre la oxidación del oro, ¿cierto? Que nos están preguntando pasar de oro metálico a oro 3. O sea que el potencial aquí en este caso será este mismo valor, pero negativo, 1,50 voltios. Y la otra, pues si aquí estamos preguntando si este se va a oxidar, pues el otro se tendrá que reducir. O sea que el ácido nítrico, vean el ácido nítrico aquí, que es un ácido catalogado como fuerte, ¿cierto? Está completamente disociado, vean. El ácido nítrico se puede reducir para formarme monóxido de nitrógeno y agüita. Y el potencial es de 0,96 voltios. Si ustedes suman los dos procesos, se darán cuenta que vean, 3 electrones que se pierden, 3 electrones que se ganan, está balanceado. Suman las dos reacciones químicas, me dará la reacción global, pero entonces lo que me interesa es el potencial. ¿Cuánto me daría el potencial de esa reacción? Menos 0,54. Menos 0,54. ¿Qué pasó? Dio negativo. ¿Qué significa? Dio negativo. ¿Qué significa? Vamos, En este muchachos. caso, pues no sería espontánea, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Como me da negativo, quiere decir que Que esta no. reacción, tal cual como la estoy planteando, ¿cierto? Que el oro se está oxidando y que el nítrico se reduce, porque eso es lo que me están preguntando, por eso la planteé de esa manera, pues no sería espontánea. ¿Por qué? Porque el potencial es
negativo. O sea que, como decía Laura al principio, pues el oro no se oxida por acción de ácido nítrico 1 molar. No se oxida, porque el potencial al sumar las semireacciones químicas me da negativo. Esa es una manera de verlo. La otra manera es la que estaba intentando hacer Carlos, pero se enredó. La otra es, si están expresados como potenciales de reducción, pues el que sea más positivo es el que se va a reducir y el que sea el menos positivo es el que se va a oxidar. Y entonces vean que el del más positivo es el del oro. O sea que el oro se reduce. Y entonces aquí me están preguntando, ¿será que el oro se puede oxidar? Pues obviamente no, porque su potencial de reducción es más alto que el potencial de reducción del ácido nítrico. O sea que el oro no se oxida. Ustedes nunca se han visto, yo siempre les digo eso, Caro y Ricardo ya deben saber este cuento desde hace rato. Bueno, pero por los parciales parece que no, como que no le pusieran, no, cuidado. Les decía, el precio de la historia. Si ustedes han visto el precio de la historia donde están todos estos gordos y el viejito que ya se murió, ¿cómo prueban lo que llevan que es de oro? Pues lijan un poquito y tienen un frasquito gotero que tiene ácido nítrico y se lo agregan. Si salen burbujas, no es oro. Si no salen burbujas, sí es oro. Y ya, esa es la manera de identificar. Y que no les engañen para decir si es oro o no es oro. ¿Vale? Porque es que el oro no se oxida por acción del ácido nítrico. Sus potenciales no lo permiten. ¿Vale? Entonces aquí es jugar con los potenciales. ¿Se puede o no se puede? No se puede en este caso. Una pregunta. Señora, cuéntame. Si digamos no fuera ácido nítrico, si no fuera, no sé, un compuesto que tenga mayor, no sé, como diferencia de potencial, ahí pues podría, no sé, o sea, ahí sí podría oxidarse el oro o no. Por ejemplo, miremos el potencial de reducción del oro que es 1,50. ¿Cuáles de estas sustancias que están aquí podrían oxidar el oro? El cesio, tal vez. El cesio, pero no veo el cesio por ningún lado. Está debajo del ion permangano. Ah, no, ese es serio. Ah, ok, serio, sí, perdón. Serio. Entonces el serio, claro. Este también. ¿Por qué? Porque los potenciales que tienen estos son más positivos que el del oro. ¿Sí? Entonces quiere decir que estos tienen mayor fuerza oxidante que el oro. Entonces, ¿podrían oxidarlo? Claro que sí. Termodinámicamente hablando, en función del potencial, sí se podría oxidar. En cambio, todos los que están abajo, incluido el ácido nítrico, véanlo acá, el ácido nítrico no pueden oxidar al oro, ¿vale? Porque su potencial de reducción es menos positivo, tiene una fuerza oxidante menor. Ocurriría lo contrario, si ustedes ponen oro metálico, por ejemplo, el oro metálico podría oxidar al monóxido de nitrógeno para que se formara ácido nítrico, si estuviera en disolución acuosa. Por ejemplo, ¿sí? Monóxido de nitrógeno burbujado en agua y que tuviera oro se podría oxidar para formarme ácido nítrico. Según los potenciales, ¿no? Estamos hablando desde el término aquí termodinámico del potencial. No estamos hablando de otras cosas, pero sí con el potencial, el nítrico no puede oxidar al oro. Pero los que están aquí abajo, sí lo podrían hacer. ¿Vale, Flor María? Sí, profe, gracias. Flor Alejandra. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vale. Por ejemplo, estos que están aquí. La pregunta, imagínense que construimos una celda galvánica con estas parejas, redox.
¿Cuál de estas parejas redox estaría involucrada en la celda catódica y cuál sería la celda anódica? Y lo mismo para estas que están aquí abajo. ¿Cuál sería la celda catódica y cuál sería la celda anódica? Profe, si no estoy mal, creo que eso es estroncio, no sé, el SN sería la catódica y el cadmio sería la anódica, pues porque el SN es más positivo, creo. Ok, pero bueno, esto es estaño. Ah, ok. Vale, para corregirte. Miremos. Cadmio, cadmio más 2. Entonces vean que aquí está cadmio, cadmio más 2. Aquí está, tin. Y estaño, estaño más 2. Están por acá. Tin. ¿Cuál es el más, como acaba de decir Luisa muy bien, cuál sería el más positivo de los dos? ¿El estaño? El del estaño, muy bien, ¿cierto? Entonces quiere decir que tiene una mayor fuerza oxidante este que este. O sea que este vendría siendo, por ejemplo, el estaño podría siendo nuestro cátodo, esta semireacción que está aquí sería lo que ocurriría en nuestra celda catódica, ocurre la reducción, y acá ocurriría la oxidación, o sea que sería nuestra celda anódica. Aquí donde ocurre la oxidación del cadmio a cadmio más 2. Entonces, Luisa, muy bien, significa que ya lo tienes claro. Excelente. ¿Y la de abajo? En el En el de otro, abajo, pues creo Ay, que perdóname. No, dale. No, amor, dale tú. No, mor. Creo que Dele, mor, a ver. la semicelda catódica, cállese, la semicelda catódica viene siendo el cobre. El cobalto. ¿Es cobalto? Ay, qué pena. Sí, qué pena, Sí, sí. cobalto. Están Ajá. disléxicos también. Listo, cobalto está por aquí. Listo, bien. Sí, y la pues, semicelda anódica es la de cloruro de plata. Y Ok, sí, listo. ¿Dónde está la plata, cloruro de plata? A ver, la plata, cloruro de plata está aquí. ajá. Pero entonces, o sea, lo que pensé fue como están volteados, pues entonces digamos como que cambian el signo, ¿no? Ahí sería entonces más 0,28 y luego menos 0,22. Porque pues Ah, ok, pero aquí estamos hablando de esta pareja. O sea, no estamos hablando de quién es el que se oxida y quién es el que se reduce, sino esta pareja bueno, redox. ok, pensé que el orden era así. No, No, entonces porque por eso está aquí separadito. entonces cambia. Sí, qué pena. Listo. Entonces este sería, El cátodo y el y otro, este sería, la semicelda anódica. muy bien, ¿cierto? Aquí ocurrirá la reducción y aquí ocurrirá la oxidación. Más positivo reducción, menos positivo la oxidación. Bien, bien, Esteban. Bien, Luisa. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, si me regalan la hora, ¿qué hora es? Porfa. 12:48, profe. Listo, 12:48. De tarea. Averígüenme. Santiago y Carlos ya tienen la respuesta. Averígüenme cuál sería el potencial estándar de reducción de esta semicelda que está aquí. No la busquen, que aquí no está. Este de aquí, cuando el hierro más 3 gana 3 electrones y se convierte en hierro 0, hierro metálico. ¿Cuál es el potencial estándar de reducción de esta semireacción química? Primer punto de la tarea es. Segundo punto de la tarea, de manera independiente, ustedes solitos, independiente. Yo les voy a dejar una lectura porque no alcanzamos hoy, yo quería alcanzar, pero no alcanzamos.
me van a buscar, van a leer y van a entender de manera independiente qué es un diagrama de Latimer, qué es un diagrama de Frost y qué es un diagrama de Purve. Repito, diagrama de Latimer, diagrama de Frost y diagramas de Purve. Van a echar una miradita al libro que les di como libro guía, que ahí está bien desmenuzadito. Entonces van a leer eso y el lunes voy a corroborar que ustedes hayan leído. ¿Listo? Esa será la tarea. Revisar esos diagramas y que me digan cuál es el potencial de esa semirrealidad.